majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. ¿A quién iré? Dice la palabra de Dios: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con su alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno y su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación a generación. Tú eres Dios, yo no lo soy, y en mi vida tu reina soy. Lo que yo soy, lo quiero ser, tu plan perfecto voy a seguir, no perder.
gracia me alcanzó. Has cambiado mi lamento en adoración. Tengo tanta paz porque he confiado en tu verdad. Y bajo tus alas he declarado mi hogar. Por tu grande, sublime amor. Eres tú mi esperanza, mi razón para vivir. Eres tú quien me da vida y sentido a mi existir. De tu gran misericordia y amor cantaré, porque no hay otro Dios, ante tus pies me postraré. Tengo tanto gozo porque tu gracia me alcanzó. Has cambiado mi lamento en adoración. Tengo tanta paz porque he confiado en tu verdad. Y bajo tus alas he declarado mi hogar. Por tu grande, sublime amor. Eres tú mi esperanza, mi razón para vivir. Eres tú quien me da vida y sentido a mi existir. De tu gran misericordia y amor cantaré, porque no hay otro Dios. Eres tú mi esperanza, mi razón para vivir. Eres tú quien me da vida y sentido a mi existir. De tu gran misericordia y amor cantaré, porque no hay otro Dios, ante tus pies me postraré. Amén. Solo tú, Jesús. Solo tú, Señor. Esas palabras de aliento, esas palabras de vida. Solo tu esperanza, Señor. La esperanza real del mundo. Tú, Jesús. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Gracias, Rey. Gracias por visitarnos en tu grandeza, Señor. En tu majestad, pero lleno de misericordia, de amor. Derramando tu gracia, Padre. Concediéndonos favor, Padre. Teniéndonos paciencia, Señor. Gracias, Rey. Nos llevas como un buen pastor a aguas de reposo, a pastos verdes, a deleitarnos en tu presencia, Señor, a descansar en ti. Te alabamos y te bendecimos por los siglos de los siglos, amado Señor Jesús. Amén, amén. Pues muy buenos días, amados hermanos, gusto de saludarlos. La semana pasada veíamos una reflexión de nuevo acerca de la introducción del libro de Apocalipsis. Y veíamos cómo el Señor Jesús se presenta ahora de manera gloriosa, poderosa, majestuosa, como el soberano de los cielos y de la tierra, como el Dios eterno. Y es impresionante verlo de esta manera, porque estamos acostumbrados a recordar, por la cuestión de la tradición, muchas veces viene a nuestra mente el Señor Jesucristo en una imagen como un hombre crucificado, o como el manso predicador del cual se burlaba la gente y Él toleró, lleno de amor y de comprensión y de paciencia con los pecadores, de amor, siempre prodigando ayuda, extendiendo la mano, perdonando. Y esa es la imagen que tenemos de nuestro Señor, porque es la imagen con la que nosotros lo conocimos. Un Dios lleno de misericordia, el Señor Jesús que extiende su mano para levantarnos cuando estamos caídos, cuando estamos completamente derrotados y ofreciéndonos una esperanza. Pero la semana pasada veíamos cómo delante de Juan, ahora en esta visión de Apocalipsis, Él se presenta de manera gloriosa, poderosa, majestuosa, eterna, digamos. Y hoy vamos a empezar con el estudio del mensaje que el Señor Jesús trae a las iglesias, a cada iglesia en particular. Veíamos que el mensaje de estas iglesias en realidad se puede aplicar en todo tiempo a cualquier congregación. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que eventualmente ahorita estamos ante nuestro Señor Jesús de una manera, pero quizás pasados los años, poco a poco la iglesia va cambiando y entonces pasa a tener un comportamiento diferente. Veíamos también cuál es el significado de que el Señor se refiere al ángel de la iglesia. Y que no lo voy a repetir en este momento, solamente recordarles que es al mensajero a quien transmite el mensaje. Y ya dijimos las bases para entenderlo de esta manera. Entonces hoy voy a hablar con ustedes acerca de este primer mensaje a la primera iglesia que el Señor escogió así. Y es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia en particular, a mí me da la impresión de que es una iglesia muy, muy amada, que ha gozado de mucho favor. Si usted revisa, por ejemplo, los capítulos 18, 19 y 20 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo es que Pablo llegó a Éfeso, que era una ciudad, pues obviamente griega, pero bajo el dominio romano, con una gran capacidad comercial. Estaba en la efervescencia económica de los tiempos aquellos. Pero también había mucha idolatría. De hecho, había uno de los templos que corresponden a las 7 maravillas del mundo, el templo a Diana, y era un culto a esta diosa griega, que también venía ya de otras culturas, pero fue siendo asimilada por los griegos. Y Artemisa o Diana de los Efesios, y recuerda algunas de las cuestiones que vivimos a veces en la actualidad, cómo el culto se desvía de la atención al único Dios verdadero para adorar a dioses falsos. Y entonces el Señor Jesús se presenta delante de Juan y dice en el capítulo 2, verso 1 de Apocalipsis: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Y habíamos comentado la semana pasada que mejor vamos a leer al mensajero de la iglesia correspondiente, en este caso Éfeso. Y veíamos entonces que el apóstol Pablo llegó allí
y empezó a hablar primero en la sinagoga. Los judíos primero se interesaron y después de plano expulsaron a Pablo de la sinagoga, pero no importó. De todas maneras, Pablo hizo una cosecha de esa sinagoga y se llevó a algunos para enseñarles más, que quedaron después como ancianos de la iglesia de Éfeso, de la incipiente iglesia de Éfeso. Pablo pasó allí 3 años predicándoles, enseñándoles, instruyéndoles, hablándoles con la palabra, con convicción de su corazón y trayendo una tremenda iluminación. Después, cuando Pablo salió de allí, ustedes recuerdan, fue apresado por allá del año 60 y desde la cárcel escribió una carta muy sentida a la iglesia de Éfeso. La iglesia ya estaba conformada, ya tenía sus ancianos, ya estaba funcionando y escribe una carta muy especial. En esta carta a los Efesios, que está escrita entonces desde la cárcel, contiene mucha información y se ve que es una iglesia que ha crecido muchísimo en el conocimiento de Dios, que Pablo se atreve a hacer revelaciones que no hace a ninguna otra iglesia. De hecho, es la carta que contiene más información acerca de lo que es la iglesia. Y contiene 2 de las oraciones más hermosas de todo el Nuevo Testamento, donde Pablo pide en el capítulo 1 de Efesios, vamos a leerlo directamente. Dice en el capítulo 1, verso 16, dice: no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Pablo estaba en la cárcel, pero no se estaba quejando ni lamentando, ni estaba mandando pedir que oraran por él. Él estaba orando por aquellos. Y los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. El ruego de Pablo es que la iglesia profundizara en la intimidad con Dios y lo conociera profundamente, pero que no lo conociera nada más de letras, sino que con un entendimiento espiritual, con una profundidad que solamente el Espíritu puede dar. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura a la que Él dio a los que llamó. Es decir, amados hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Cuando llegamos al Señor tenemos una esperanza. Si no estamos en el Señor no hay ninguna esperanza. Imagínense ustedes estos tiempos que vivimos en la actualidad. ¿Cuál es la esperanza de la gente? La esperanza de la gente es tratar de conseguir mejores cosas, mayores comodidades y mayor influencia. De hecho, se ha puesto de moda ahora este término de influencers, en donde la gente quiere de alguna manera transmitir, aunque sean tonterías, pero influir sobre los demás. No importa qué haga, no importa qué diga, el chiste es ganar firmas o likes o comentarios positivos, y de alguna manera eso les va llenando. Pero ¿cuál es la esperanza eterna de estas personas? ¿Cuál es la esperanza del mundo? Ahorita la esperanza es que salga una vacuna y que ojalá no nos enfermemos gravemente, pero realmente las miras son cortas, amados hermanos. Pero cuando está uno en el Señor, la esperanza se extiende por la eternidad. Dice que les inunde de luz el corazón para que entiendan la esperanza segura que tenemos a los que nos llamó, es decir, al pueblo santo, es decir, a la iglesia, que somos su rica y gloriosa herencia. Dios ha trabajado en nuestra vida y va a seguir trabajando porque es la herencia que Él está acumulando. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos algo de valor lo empezamos a guardar para dejarlo como herencia? Bueno, Dios está haciendo de la iglesia su herencia. Y así sigue la oración, haciéndonos ver cuál es el lugar que tiene la iglesia en Cristo Jesús. Dice que les pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros que creemos en Él. Es ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Y Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Mire por qué razón: para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena y le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Es decir,
hay una oración de Pablo por este pueblo. Y lo que está pidiendo Pablo no es que sean más ricos, no es que no tengan dificultades, no es que les vaya muy bien, no es que no se enfermen. Lo que está pidiendo es que comprendan, que tengan discernimiento espiritual, que conozcan profundamente a su Dios y al llamado que tenemos en Él, a una esperanza especial. En el capítulo 3 de Efesios viene un complemento de oración también, y en este caso, en el versículo 16 del capítulo 3 de Efesios, dice Pablo: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en su ser interior por medio de su espíritu. Aquí ya se da por hecho de que los creyentes han dejado atrás esa vida carnal, esa vida del alma, esa vida superficial basada en los sentimientos que son tan ondulantes. A veces nos sentimos eufóricos, a veces nos sentimos tremendamente tristes, a veces nos sentimos solitarios y abandonados, y a veces no cabemos en nosotros de alegría. Bueno, toda esa manera de vivir es carnal, es, digamos, del alma, en donde las emociones suben y bajan dependiendo de muchas cosas externas. Pero lo que Pablo está diciendo, ustedes ya no viven allí, ahora ustedes tienen una vida interior. El Espíritu Santo les ha enseñado a vivir en el hombre interior, y ahora pido que sean fortalecidos en ese hombre interior. ¿Para qué, amados hermanos? ¿Para qué? Dice en el verso 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ese es el llamado, mire. Nosotros fuimos llamados de una manera de vivir en medio de dificultades, en medio de debilidades, en medio de problemas, en medio de, a lo mejor, situaciones desesperadas. A lo mejor estando pecando de manera grave, muy apartados de los caminos de Dios. Y sin embargo, el llamado al reino de los cielos es de transformación. Lo que Dios nos da es una vida interior diferente y un poder para vivir plenamente. No importa lo que estemos pasando aquí en la tierra, no importa las circunstancias, amados hermanos, podemos vivir con gozo y en plenitud de vida, sabiendo que independientemente que nuestro cuerpo se va desgastando, esta vida que tenemos es eterna, y aunque tengamos que entregar la carcasa al polvo de la que fuimos tomados, nosotros vamos a seguir en la presencia del Dios que ahora conocemos. Esas son las dos oraciones de la carta a los Efesios. No obstante, la carta contiene muchísima más información acerca de cómo es desde el principio de los tiempos, cómo Dios propuso a su Hijo como el Salvador de la humanidad, y cómo hay una vida nueva que Dios nos ofrece. Es todo el capítulo 2, y en el capítulo 4 Pablo expone cómo es el funcionamiento de la iglesia y cómo se edifica la iglesia a través de dones que Él ha otorgado. No los voy a leer ahora. Y en el capítulo 4 y medio en adelante, cómo es la manera de vivir del cristiano. Pero no porque tenga que hacerlo, no es porque esté obligado a vivir así, es porque ahora puede vivir así. Porque estamos libres del poder de las tinieblas que nos tenía atados a las adicciones, al pecado, a su mundo oscuro, a un pensamiento entenebrecido que nos apartaba de Dios. Finalmente cierra el capítulo 6, usted sabe, con la armadura de Dios y a permanecer firmes. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Después, todavía a pesar de eso, Pablo tiene oportunidad de hablar, bueno, desde antes, tiene oportunidad de hablar con los ancianos de la iglesia, y quiero hacer una pequeña lectura de esta última entrevista. Decía yo que se describe cómo fue que nació y se desarrolló la iglesia de Éfeso en los capítulos 18, 19 y 20 de Hechos. Pero en el capítulo 20 nos anuncia que cuando Pablo sabía que ya no iba a volver a verlos, él sabía que iba a morir y que ya no iba a volver a ver a estos efesios. Dice que llamó a los efesios. Él pasaba por el puerto de Mileto y los mandó llamar allá y dice: vengan, que necesito decirles algo. Y entonces, en el verso 25 del capítulo 20 de Hechos, dice: ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. De manera profética, Pablo les anuncia que no lo va a volver a ver. Y en el verso 27 dice: no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. En otra versión dice: no he rehuido todo el consejo de Dios y todo se los he dicho. Es decir, no podemos plantear un evangelio
solamente de bondad, de perdón de todo y todo está bien y no se preocupen por nada, Dios los apapacha. El Evangelio es completo, amados hermanos, y por eso vamos a leer ahora Apocalipsis. Pero Pablo les recuerda que él les habló de todo absolutamente. De hecho, en el verso 24 dice, mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. En el verso 26 dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde los púlpitos, desde el lugar de predicación, mientras se predique la palabra, la gente escucha y es responsable cada uno. ¿Qué hace con lo que se escucha? Eso lo vamos a ver más hoy en este pasaje de Apocalipsis. Y entonces dice Pablo en el verso 28, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Está hablando con los ancianos. Un poco más atrás dice que Pablo mandó llamar a los ancianos. Déjeme ver, dice, en el verso 17 del capítulo 20 dice, cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Y quiero señalar esta palabra ancianos, porque anciano es el equivalente a la palabra griego presbítero o presbútero. Entonces, anciano y presbítero es exactamente lo mismo. En la actualidad, cuando escuchamos la palabra presbítero, pensamos que es algo así como eclesiástico, como que es de la religión. Pero solamente era el término griego para describir a una persona que servía en la iglesia como anciano, como servidor, pues. Y entonces Pablo está hablando con los ancianos y les dice, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Pero miren, no les está diciendo cuídense como cuídense de los peligros, como en una ocasión que mi esposa y yo íbamos a la frontera y nos paró un policía federal de caminos y me dice, ¿dónde va? Le dije, vamos a Reynosa. Me dice, oiga, está peligroso, cuídese. Pues, ¿cómo me cuido? Le dije, pues, ¿qué es cuidarse? Acelérele y no se pare. Miren nomás, qué manera de cuidarnos, ¿no? No se refiere a esos cuidados de tratar de preservar la vida porque vienen los maleantes. ¿De qué es lo que tenemos que cuidarnos? Ahorita va a ver más adelante. Está hablando con los ancianos. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. ¿De qué íbamos a alimentar al rebaño de Dios, a la iglesia? Pues de la palabra, amados hermanos, del maná del cielo, de la palabra de Dios. Y pastoréenlos, es decir, condúzcanlos a que siempre estén buscando a su Dios y al Señor Jesucristo, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los designó como líderes. Entonces aquí vemos una función de los ancianos o presbíteros, que es el pastoreo. Poimen, se dice en griego, poimen. Entonces pastor, anciano, presbítero y supervisor, así supervisar a la iglesia, cuidarla, es en la palabra griega episcopo. Y entonces cuando uno escucha episcopal también suena como religioso, pero solamente se refiere al mismo grupo de ancianos, pastores, presbíteros, episcopos, supervisores, etc. Pero ¿qué es lo que está diciéndoles Pablo? ¿De qué se tienen que cuidar? Dice, sobre el Espíritu Santo los puso a ustedes como líderes. Verso 29, sé que después de mi salida, ahora que ya me voy, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. Amados hermanos, esto es terrible. Mire, la iglesia de pronto, la iglesia son las ovejas del Señor, pero de pronto quedan vulnerables delante de lobos rapaces que no perdonan al rebaño. ¿Y qué son esos lobos? Dice, algunos hombres de su propio grupo, de la misma iglesia, se levantarán. ¿Y qué van a hacer? Distorsionar la verdad para poder juntar seguidores. Es decir, gente que está buscando que les sigan a ellos y apartarlos de seguir, de que la iglesia siga a quien debe de seguir, al Señor Jesucristo y al Señor su Dios. De eso es lo que está advirtiendo Pablo. Tengan cuidado, porque como lobos rapaces se van a levantar algunos. ¿Para qué? Para distorsionar la verdad. En el verso 31 dice, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, día y noche, con constante atención y cuidado y muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y entonces luego cierra diciendo, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos.
El mensaje de gracia no es permiso de libertinaje. El mensaje de gracia es poder para edificar, para transformarnos, para cambiarnos. Y bueno, ese fue el mensaje que les dio a los ancianos, digamos, en presencial, así, cara a cara. Y después, desde la cárcel, les escribió esta carta a los Efesios que acabamos de comentar. Más adelante, el apóstol Pablo envió a Timoteo a que se hiciera cargo o que vigilara la iglesia de Éfeso. Y entonces, verso 3 de la primera de Timoteo, dice: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso. Y mire, ¿cuál es el encargo que le da Pablo a Timoteo? Le dijo: quédate tú en Éfeso y frena a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Es decir, poco a poco, amados hermanos, vamos a ver que el mensaje del Señor Jesús a esta iglesia de Éfeso tiene que ver con la enseñanza equivocada. ¿Y por qué lo estoy enfatizando tanto? Porque en la actualidad, la iglesia, como nunca antes quizás, está expuesta a mensajes distorsionados, torcidos, que gente con mucha elocuencia para hablar hace llegar. ¿Por qué? Porque están en Internet. O sea, YouTube, Internet, publicaciones de todo tipo. Hay miles de videos por muchísimas partes de las redes sociales, Facebook, qué sé yo, tantas cosas a las que la gente tiene acceso ahora, pero que se tienen que discernir. Y entonces Pablo tenía mucho temor de que después de invertir 3 años de enseñanza y de esto, llegaran estos a distorsionar. Y le dice: tengan cuidado. Le llama a los líderes y dice: cuiden a la iglesia, porque se van a levantar algunos mentirosos, van a distorsionar la verdad. Y entonces deja a Timoteo ahí y le dice: quédate ahí y frena a esos cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Y bueno, usted puede leer todo el capítulo 1 y darse cuenta cómo es que Pablo está diciéndole a Timoteo de qué cosas tiene que guardar a la iglesia. Después, en el capítulo 2 de la carta a Timoteo, Pablo le enseña a Timoteo de que impulse este ministerio de oración del cual hablamos hace unos días. Cómo la iglesia está llamada a orar por toda la gente, por los gobernantes y para que haya salvación, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero especialmente en el verso 4 dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Qué? Que la gente conozca del Señor Jesucristo. Verso 4: porque Dios, el Señor Dios nuestro Salvador, quiere que todos se salven y lleguen a conocer, ¿qué cosa? La verdad. Nuevamente, amados hermanos, hay una proclamación para que se dé a conocer la verdad. De hecho, en el capítulo 3, en el verso 14, dice: espero verte pronto, pero mientras te voy adelantando escribiéndote estas cosas. Por si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. O sea, la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no es otra cosa más que columna y fundamento de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la preservadora de la verdad. Ahí es donde está la verdad. Por eso es tan importante que la iglesia tenga una enseñanza sana, una doctrina sana. Volviéndome aquí, dice, entonces, pues hay un Dios, verso 5 del capítulo 2. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Y mire, hermano, cuánta enseñanza equivocada hay en la actualidad. Cuántos mediadores, cuántos intermediarios. Y en realidad no quiero generar controversia, pero es que Pablo estaba muy preocupado porque la iglesia iba a ser desviada de la verdad. Y solamente hay un solo Dios y hay un solo mediador, una sola persona que puede reconciliar a las personas con Dios e interceder por ellas. Jesucristo es el único abogado delante del Padre. Jesucristo es el único Salvador. Él fue el que dio su vida para comprar nuestra libertad. No sirve, como están diciendo ahora en muchos lugares, y la gente poco a poco está creyendo que cualquier religión conduce a Dios. ¡Mentira! Todo este esfuerzo ecuménico de reunir a todas las demás religiones en una es un engaño, amados hermanos, y perdónenme que se lo diga, pero es un engaño. Buda no puede salvar, y Buda no es el equivalente de Jesucristo ni de chiste, ni Mahoma salva,
tampoco eso, ni tampoco la nueva era salva, ni tampoco practicar la religión judía salva. El único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. No hay ningún otro intermediario, no hay santo. Y perdóneme que le diga, tampoco hay virgen alguna que sea intermediaria. Mire, la palabra es muy clara. El apóstol Pablo clamó a los líderes de la iglesia: hablen la verdad. Y la verdad es esta: hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Solamente uno puede reconciliar a la humanidad con Dios. Es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprar la libertad de todos ustedes. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso, y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y de la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Amados hermanos, qué carta para Timoteo. En el capítulo 4 vuelve a insistir Pablo a que Timoteo cuide el rebaño, y en el verso 1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, mire, no es idea de Pablo, el Espíritu Santo está hablando y le dice al apóstol que le diga a Timoteo esto. Ahora bien, el Espíritu Santo, verso 1 del capítulo 4 de Timoteo, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe verdadera, van a seguir espíritus engañosos y enseñanzas. Mire, ¿de dónde viene esta distorsión de la verdad? Mira, hermano, fíjese. Algunos se van a apartar de la fe verdadera siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Si no tenemos el discernimiento, si no tenemos la claridad de revelación que Pablo ha estado rogando para los efesios, es tan fácil ser engañado. Y entonces aquí dice, pues, yo he hablado la verdad, y todo lo que se aparte de esa verdad viene de espíritus engañosos, de los demonios. Y bueno, viene más cosas en el capítulo 4, después en el capítulo 5, da recomendaciones de cómo atender a la gente pobre y a las viudas, y uno pensaría que la iglesia está como para andar repartiendo dinero a quien sea, pero en este capítulo 5, Pablo establece muy bien, por ejemplo, cómo deben ser las ayudas a las viudas, y dice qué viudas hay que ayudar, no a todas las viudas, a las viudas que tienen más de 60 años, a las que están verdaderamente solas. Porque si tienen familia, que su familia las atienda, que no sean una carga para la iglesia. Y en fin, así de esa manera viene la enseñanza de la ayuda a la gente en necesidad, y también ayudar a los que están en necesidad. Y cierra el capítulo con una enseñanza acerca del amor al dinero, del amor al dinero. Y muchas de las enseñanzas equivocadas, falsas, que están distrayendo a los cristianos de la actualidad, están aquí. Mire, dice en el verso 9 del capítulo 6, los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Y eso es lo que se predica mucho en la actualidad, amados hermanos. Un evangelio de la prosperidad, un evangelio de las riquezas, un evangelio de cómo obtener más a cambio de hacerse cristiano, a cambio de dar donaciones, a cambio de casi vendiendo, amados hermanos, las oraciones. Es lamentable. Pues volviendo entonces a donde estábamos, dice aquí, escribe esta carta al mensajero de la iglesia en Éfeso. Y este mensaje es de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, como dijimos la semana pasada, y camina en medio de los candelabros de oro. ¿Qué dijo el Señor Jesús a la iglesia? Yo sé, mire, el Señor Jesucristo, que conoce todo lo que pasa en la iglesia, dice este mensaje: sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia y tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Fíjese qué bien hizo esa iglesia. Pablo le dijo, no toleran a los malvados.
Y Jesús le dice: he observado y no toleras a los malvados. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, esos que dicen ser maestros, esos que predican y no sé qué tanto quieren enseñar, pero no son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Al menos en esta parte, Éfeso cumplió con su propósito. Después viene una llamada de atención del Señor Jesús a la iglesia. Pero no me va a dar tiempo de exponerla hoy. Solo lo voy a dejar hasta allí. Me gustaría que oráramos y que pidiéramos al Señor que nos afirme como a Éfeso en la comprensión profunda del conocimiento de Dios, en el anhelo por la palabra de Dios, en el deseo de conocer la verdad y mantenernos en la palabra verdadera, en un ruego para que no seamos engañados por las ofertas y las tentaciones de quienes tratan de malbaratar el evangelio y venderlo a cambio de riquezas materiales. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la manera en que tú nos hablas directamente y profundamente al corazón. Gracias, Padre, porque nos has dado un espíritu que entiende, que discierne, que comprende, que iluminas nuestro espíritu con tu palabra, Señor. Que la atesoremos y que la valoremos. Que nunca, amado Padre, antepongamos cualquier enseñanza, cualquier tradición y cualquier convicción personal por encima de tu palabra. Padre, aquí estamos en tus manos, confiando en que tu Espíritu nos guiará. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. No puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, sí, mi ancla firme está en Él.